Y como se los veníamos diciendo en los últimos días, en Sporting Cristal se continúa con una reestructuración del plantel celeste, donde ya habían salido algunos juveniles vía préstamo. Sin embargo, un veterano tendría los días contados, y es que la novela de Cristian Benavente parece haber llegado a un punto final en la Florida. Lo que durante varias semanas era un rumor que sonaba más fuerte que nunca, finalmente terminó tomando forma. El chaval dejó de estar en los planes de Roberto Mosquera, que ofreció el compromiso frente al Red Bull Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana, y todo indicar que su salida es cuestión de tiempo. La dirigencia de Nueva Sports ya venía evaluando la fórmula para cerrar su vínculo, un escenario que hace apenas algunos meses parecía impensado para un futbolista que llegó con bastante hype y que despertó alguna ilusión entre los hinchas bajopontinos. Como se informó en Fútbol Champán, la periodista Elo Bengochea explicó que Cristian Benavente no se la toma en cuenta y que el club analiza si el desenlace será mediante una rescisión de contrato o el préstamo a otra institución. La situación también se relaciona con la salida de Gustavo Casonati, operación que liberó uno de los salarios más altos del plantel, y abre espacio dentro del presupuesto. Es decir, Cristal no solamente busca cerrar un ciclo, sino también dejar libre una plaza importante para reforzar el mediocampo pensando en el torneo clausura. Y cuando uno revisa los números, entiende por qué la decisión terminó inclinándose hacia ese lado. Benavente apenas disputó 9 de los 17 encuentros oficiales de Liga 1, acumulando solamente 329 minutos y cerró ese registro sin goles ni asistencias. Son cifras demasiado discretas para un futbolista que llegó con la etiqueta de fichaje importante. En un plantel que necesita pelear el campeonato, ese rendimiento difícilmente iba a ser tolerado por el comando técnico ni por los hinchas, que poco a poco empezaron a quemar las redes, cuestionando la poca influencia del volante. Después apareció también la voz de Julio César Uribe en RPP, dejando todavía más claro el panorama. El director general de fútbol explicó que luego de conversar con Roberto Mosquera, Cristian Benavente no estaba contemplado para afrontar la segunda parte del año. Incluso señaló que el club viene trabajando alguna posibilidad para encontrarle un nuevo destino donde pueda ser protagonista y no solamente integrar un plantel con pocos minutos. Una declaración que prácticamente terminó de confirmar que la historia entre el futbolista español peruano y Sporting Cristal llegó a su final antes de finalizar el contrato, que aún se mantiene vigente hasta finales del 2026. Y justamente ahora que el presente luce bastante complicado, vale la pena mirar hacia atrás para entender cómo un futbolista que estuvo tan cerca del primer equipo del Real Madrid de España terminó viviendo uno de los momentos más difíciles de toda su carrera profesional, porque muchas veces el fútbol cambia en cuestión de detalles, decisiones y oportunidades que aparecen una sola vez. Benavente ingresó a la fábrica del Madrid cuando apenas tenía 8 años. Desde el 2002 empezó un proceso formativo que duró más de una década dentro del equipo merengue. Ahí fue considerado una de las principales promesas de las divisiones menores gracias a su técnica, inteligencia para jugar entre líneas y facilidad para asociarse con sus compañeros. Su mejor etapa apareció en el Juvenil A, donde consiguió levantar la División de Honor y la Copa del Rey, marcando incluso un doblete en la final. Era un momento donde muchos pensaban que el salto al primer equipo estaba muy pero muy cerca. Durante ese recorrido incluso tuvo la oportunidad de entrenar bajo las órdenes de José Mourinho y Carlo Ancelotti. No cualquiera puede decir que compartió entrenamientos con técnicos de semejante trayectoria. Sin embargo, cuando llegó el momento de consolidarse en el Real Madrid Castilla, el escenario cambió completamente. La competencia era enorme, aparecieron modificaciones constantes en el cuerpo técnico y el camino hacia el plantel principal terminó cerrándose. En el 2015 tomó una decisión complicada: abandonar el club madridista, donde prácticamente había crecido como futbolista. A la par, también apareció la selección peruana. Sergio Markarián decidió convocarlo en el 2013, y el entusiasmo fue enorme. Muchos lo presentaban como una de las grandes esperanzas del fútbol peruano, pero el contexto volvió a modificarse con la llegada de Ricardo Gareca. El entrenador argentino dejó claro que jugar en la tercera categoría española no representaba el nivel competitivo que buscaba para la selección absoluta. Esa postura obligó al volante ofensivo a replantear completamente su carrera para intentar mantenerse en el radar de la blanquirroja. Y aunque tuvo un inicio bastante complicado lejos del Real Madrid, encontró un lugar perfecto para relanzarse en el Sporting Charleroi de Bélgica. Ahí probablemente se vio la mejor versión de Cristian Benavente en toda su carrera. Disputó 107 partidos, ganó continuidad y volvió a convertirse en un hombre importante para el fútbol peruano en Europa. Entre el 2017 y el 2018 atravesó uno de sus mejores momentos individuales, y muchos pensaban que el Mundial de Rusia 2018 era prácticamente una realidad. Sin embargo, el destino volvió a darle un baldazo a agua fría. El Tigre Gareca mantenía un sistema donde los extremos cumplían funciones tácticas muy específicas y Benavente nunca terminó de adaptarse completamente a ese esquema. Además, la base del grupo ya estaba consolidada y el comando técnico prefirió mantener esa estructura. Al final, pese al buen momento que vivía en Bélgica, quedó fuera de la lista de convocados definitiva para Rusia 2018.
probablemente uno de los golpes más fuertes en toda su carrera deportiva. Después de ese episodio comenzaron varias decisiones que terminaron afectando su continuidad. Llegó al Pyramids de Egipto buscando estabilidad económica, aunque futbolísticamente el cambio no acabó ofreciendo el crecimiento esperado. Posteriormente pasaría sin pena ni gloria por el Nantes, el Royal Antwerp, pero nunca logró recuperar el protagonismo que había mostrado durante su mejor etapa en Bélgica. Entre lesiones y decisiones técnicas, cada nuevo club representaba una oportunidad distinta, aunque ninguna consiguió devolverlo definitivamente al primer plano. En 2022 decidió dar un paso importante, venir a jugar al fútbol peruano para vestir la camiseta de Alianza Lima, una llegada que en su momento generó mucho hype entre los hinchas blanquiazules. De hecho, el chaval debutó con gol en Matute en una victoria por 3-1 frente al Carlos Manucci. Con los íntimos consiguió levantar el título nacional de ese año, pero una nueva lesión en la rodilla volvió a interrumpir su carrera, y justo cuando buscaba recuperar continuidad, acabó sin jugar ese año. Después de superar ese complicado proceso físico, ya no volvió a tener el mismo espacio dentro del equipo blanquiazul, y empezó nuevamente la búsqueda de minutos. Luego aparecieron la Universidad César Vallejo y el Sport Boys del Callao, antes de volver nuevamente a Europa, para jugar en el Gloria Buzău de Rumanía. Esa experiencia tampoco terminó como esperaba, porque el equipo descendió a la segunda categoría, por lo que no renovó su contrato. Por eso desde mayo hasta septiembre permaneció varios meses sin club, hasta que apareció una operación bastante llamativa, donde llegó prácticamente en combo junto a Lizabrán para incorporarse al Sporting Cristal, pero tampoco en la Florida logró cambiar la historia. Entre Paulo Autoriz, Ricardo y finalmente Roberto Mosquera recibió oportunidades distintas. Incluso durante la fase de grupos de la Copa Caliente de la Liga no pudo destacar. En resumidas cuentas, nunca consiguió convencer completamente a los comandos técnicos. Cerró su paso por Sporting Cristal con 25 partidos en total, un gol y una sola asistencia, la mayoría ingresando desde el banco de suplentes. Por un futbolista que llegó como alternativa importante, terminó siendo un rendimiento bastante por debajo de las expectativas. Y quizás esa sea la principal enseñanza que deja toda esta historia. Muchas veces en el Perú se genera un enorme hype alrededor de un futbolista simplemente por formar parte de las divisiones menores de clubes gigantes como el Real Madrid, el Bayern Múnich o la Juventus de Turín. Pero romperla en categorías juveniles nunca garantiza hacerlo en el profesionalismo. El salto es muchísimo más complejo y depende de factores deportivos e incluso extradeportivos, físicos, mentales y hasta las decisiones que uno toma durante la carrera profesional. Hoy Cristian Benavente tiene 32 años y el panorama vuelve a estar completamente sombrío. Todo hace pensar que deberá buscar una nueva oportunidad lejos del RIMAC. Tal vez aparezca alguna opción en una liga europea, pero de muy menor exposición, como pueden ser la Liga de Bélgica, Rumanía, Letonia, Andorra o algo por el estilo. En la Liga 1 parece complicado que un equipo candidato decida romper el chanchito por un futbolista que viene atravesando varios años de poca continuidad y un nivel bastante discreto. Incluso la Liga 2 podría convertirse en una posibilidad si aparece algún proyecto interesante, aunque sabiendo los problemas económicos de esta competición, dudamos que el chaval desea firmar por un equipo de segunda división. Lo cierto es que el tiempo avanzó mucho más rápido de lo que cualquiera imaginaba cuando aquel chico de la fábrica del Real Madrid era señalado como una de las grandes promesas del fútbol peruano. Entre lesiones, cambios de equipo y decisiones que nunca acabaron de salir bien, su carrera fue perdiendo el impulso poco a poco, hasta llegar a este presente lleno de incertidumbre. Veremos cuál será el siguiente capítulo de Cristian Benavente, pero no se ve que en el futuro cercano encuentre de nuevo una oportunidad como la que tuvo en Alianza Lima o Cristal. Es más, el retiro del fútbol profesional también es una opción, ya que irse a un club con problemas económicos, como la mayoría que tiene en nuestro país, tampoco parece ser la solución más inteligente. Veremos entonces qué decisión toma Cristian Benavente en lo que resta de su carrera profesional. Entonces lo de Benavente lamentablemente quedó ahí en Cristal. No va a avanzar más, una pena, pero no haces el fútbol, haces esto. Y esperemos que pronto pueda encontrar un equipo, pero se ve complicado que eso suceda. Al menos un equipo en una liga de cierta competitividad va a ser bien difícil, porque sus mejores días ya han pasado, y han pasado bastantes años. No se ha consolidado fuera del Charleroi en su primera etapa en ese club, en Bélgica, y después nada, pues no. Igual hay Benalovers que lo siguen defendiendo. Yo, la verdad, si bien tuvo chispazos en la sub-20 de Perú y con la selección, no que otro partido amistoso bueno, pero después de eso, lamentablemente para él no ha rendido. En su club, repito, salvo el Charleroi, después, nada, en ningún equipo. Así que, de hecho, incluso
Los que no son Benalovers, los que simplemente quieren lo mejor para la selección peruana, cuando lo veían, o sea, no le llama la atención, pues, ¿no? Y en su momento, Benavente estuvo al mismo, casi generó el mismo hype que generó la Padula, o más recientemente Oliver Sones, pues, ¿no? Sin esa chapa de Brocausa, generó bastante expectativa entre los hinchas nacionales, sobre todo jóvenes de redes sociales, y que siguen estas páginas de peruanos en el extranjero. Y se entiende, ¿no? Porque en ese momento Perú no iba al mundial, estábamos ya más de 30 años sin ir al mundial, y apareció un chiquito del Real Madrid prácticamente de la nada, caído del cielo. Nos cae del cielo este regalo, y obviamente que muchos se entusiasmaron, muchos se ilusionaron con que por fin la selección peruana tendría un jugador de esa talla mundial, ¿no? Talla, que se codea con clubes europeos prestigiosos. Entonces muchos pensaron que este iba a ser nuestro Zidane, ¿no? En la selección, y no sea de la manito, no se iba a llevar al mundial. O sea que al final, repito, salvo por ciertos chispazos, después no fue así. Y si bien tampoco digo que era un paquete al cual, o sea, tenía cierto talento, no para ser el salvador del fútbol peruano, de la selección peruana, pero sí era un jugador interesante. Lamentablemente, como el caso de varias estrellas que nunca estallaron, nunca explotaron, las lesiones y por ahí malas decisiones, pues, ¿no? Hicieron de que su talento nunca se haya aprovechado por los clubes de mayor nivel, o al menos en los clubes en los que estuvo no pudo explotar, pues, ¿no? Porque en Alianza, incluso en Alianza, muchos se quejaron del paso por Alianza, pero cuando vino Alianza hace un par de años atrás, también fue un fichaje bomba, fue un movimiento que remeció el mercado, y que por ahí incluso debutó con gol en Matute, con un buen gol de tiro libre frente al Carlos Manucci, y era la sensación. Lamentablemente, nuevamente el tema de las lesiones, no dejaron que se potencie, no dejaron que crezca, a pesar de que Alianza al final campeona, y por eso, digamos que eso hizo que se pase por agua tibia el bajo rendimiento de Benavente, ¿no? Porque hizo el gol, hizo un par de goles más, me parece, una asistencia, y no mucho más que eso. Repito, felizmente Benavente en ese tiempo está en un plantel que supo ser bicampeón en ese año, y bueno, entonces le renovaron, bueno, siguió con su contrato, no lo cortaron, pero ya cuando la Alianza ya dejó de campeonar, ahí sí a Benavente fue de los primeros que se ha señalado para que sea cortado. Bueno, al final esto sucedió así, y me parece que nunca se recuperó del todo físicamente, ¿no? Lamentablemente las lesiones, esas decisiones como la de ir, por ejemplo, a Pirámides. Luego fue un equipo pedorro, la verdad, que la Liga de Rumanía, que nunca debió ir ahí. Si bien yo entiendo que no tenía mayores ofertas de clubes, digamos, de ligas de segundo orden en Europa, o incluso de clubes acá de la capital, la Liga 1 peruana, o sea, para irte al colero de Rumanía para tratar de salvarlo y al final desciendes. Esto a mí me parece igual que ir al Pirámides, pues, ¿no? Entonces yo creo que Benavente de su carrera se podría armar de esa manera, pues, ¿no? Que fueron lesiones y malas decisiones en cuanto a fichajes, y quisieron que Benavente llegue a este extremo, este borde, ¿no? Que esté al borde del retiro profesional, porque no le queda mucho más. O sea, va a ser bien difícil que equipos serios, relativamente serios, que cumplan su contrato o lo que le puedan ofrecer, va a tener ofertas. O sea, no las va a tener, lamentablemente, pues, ¿no? Porque yo supongo que tendría sondeos de clubes como el Fútbol Club Cajamarca, ¿no? El AET Tarma, el Garcilaso, o sea, alguien así, clubes así, o otros clubes de ligas exóticas como de Rumanía, Bulgaria, ¿no? Letonia, pero que no son serios, ¿no? Porque son clubes que para empezar, los de acá, los que he nombrado aquí, sobre todo de provincias, no te pagan, pues, ¿no? Hay varios que están ya con resta de puntos, no te pagan por no hay plata, no tienen solvencia, entonces le pueden ofrecer el oro y el moro, pero no le van a pagar. Y en estas ligas extranjeras exóticas, tampoco es que le paguen todo si es que no rinde, pues. Tenemos el caso de Dulanto, que se fue justamente a Letonia, al Riga Fútbol Club, y le fue
pésimo, le fue horrible, pues, ¿no? Él incluso denunció este club de maltrato y así. Entonces, encontrar clubes que te paguen bien, una liga medianamente competitiva, que te cumplan, que sean serios, o sea, son muy pocos, no son tantos, ¿no? Así que yo creo que Benavente está entre eso, pues, ¿no? Está entre retirarse o ir a un club a ver qué pasa, con estirar su carrera, a ver si es que las lesiones le permiten jugar medianamente bien, siquiera la mitad de lo que jugaba en sus mejores momentos en Charleroi, y acabar así, ¿no? Acabar dignamente una carrera profesional que en su momento generó bastante hype, como decíamos acá en la selección peruana, pero al final nunca supo despegar, ¿no? Así que también es una lección para todos estos chiquitos, ¿no? Y páginas de perros en el extranjero que ilusionan a la gente joven con que ya tenemos al próximo salvador de la selección que nos va a ir al mundial, con él sus goles, sus pases, ¿no? Y no es tanto así, pues, ¿no? O sea, si fueran tan buenos, jugarían por su selección natal y no lo hacen, pues, ¿no? Es esta cosa hay que tomarlas con pinzas, hay que tomarlas con mucho detenimiento, porque así como Benavente, acá hay un montón de chiquitos con 18, 19, 20 años, pues, ¿no? Que los piden a la selección y gritan y claman, pues, ¿no? Pero al final no son tan buenos como ellos piensan o como se los pintan, pues, ¿no? Porque una cosa es que te dejes llevar por estas páginas del extranjero o de peruanos en el extranjero y no veas tú ningún partido completo para analizarlo, pues, ¿no? Acá hemos analizado a todos los prospectos, hay varios buenos, pero ninguno es el salvador de la selección, ninguna, ni Oliver Sone, ni en su momento La Padula, ni Felipe Chávez, ni Andreali. No digo que son malos, no digo que son paquetes, pero tampoco son la octava maravilla del mundo y con ellos vamos a campeonar en la Copa del Mundo, para nada. Son buenos jugadores que esperemos que exploten en la profesional, pero no hay que hacerse falsas ilusiones y no hay que engañar a la gente, ¿no? Ojalá que lo de Benavente sea una lección de esto, ¿no? Que no se dejen ilusionar tan fácilmente si que ustedes antes no han analizado a estos jugadores por partidos completos, sino por highlights de 3 minutos en YouTube, ¿no? Igual ojalá que Benavente encuentre un digno retiro a su carrera profesional, siga jugando, pero si él decide ya no continuar porque el cuerpo ya no se lo permite, mejor es dedicarse a otra cosa, ahora que está joven, y ya. Pero vamos a ver qué pasa. Pero tú qué piensas, ya sea que te lo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete a la campanita. Lo mismo. Chau.